Bien, les decía que cuando hablemos de una potencia, aplicamos la regla. Primero identifican la base, luego el exponente. El exponente es número. Baja, les restan 1, pero la base permanece hasta ese momento. Ahora les toca derivar por la derivada de la base. Eso sería regla de la cadena. Ejemplos. Hemos visto para coseno cuarta. La base es coseno de x. El exponente es 4. Baja la potencia 4. Les restan 1. Entonces sería 4 coseno cubo de x por la derivada de coseno de x menos seno de x. Redefiniendo o escribiendo menos 4 coseno de cubo de x por seno de x. En el segundo ejemplo disminuyen unos, 3, pero la potencia es 3. Baja el exponente de la potencia 3, les restan 1, entonces sería arco tangente cuadrado de x. Ahora recién derivan la base. La derivada de arco tangente de x, 1 sobre 1 más x cuadrado. Y en el tercer ejemplo, logaritmo cuadrado de x. Derivando el logaritmo cuadrado de x, 2 veces logaritmo de x. ¿Por qué? Al restarle 1 al número 2 me va a quedar todavía un exponente. Por la derivada del logaritmo de x. 1 sobre x. Ya está. Ahora, en la número 2, les decía, si la función u va a estar multiplicada por una constante, esa constante se la denomina coeficiente y los coeficientes no derivan. Entonces, coeficiente por u derivada. Así de simple. No es lo mismo a que esa constante esté sumando. Bueno, en el caso de que esté sumando, esa constante se deriva porque es término y su derivada es 0. Entonces, simplemente u'. ¿De acuerdo? Podemos dar un ejemplo de decir, a ver, derivar 3 veces, llamémosle tangente cuadrado de x. Vean cuál sería la derivada. 3 es el coeficiente, no se deriva. Tengo que derivar tangente cuadrado de x, pero como tangente tiene exponente, 2 pasa a multiplicar, me quedaría tangente de x por la derivada de la base. La derivada de tangente es secante cuadrado de x. Ya está. ¿Listo? A este primer grupo de derivadas, necesito hablarles cómo van a derivar ahora una constante sobre la función. Aquí era producto. ¿Cómo derivamos una constante sobre función? ¿Ya? Ya. Aquí estamos. Constante sobre función. La regla número 3. Acá lo voy a escribir. Regla número 3. ¿Qué sucede si tienen una constante sobre función? U. Y nos piden derivar. No necesitan aplicar regla del cociente, ¿recuerdan? No necesitan aplicar regla del cociente. ¿Por qué? Porque es una constante. ¿Y cuál es la derivada? Dice, menos, fíjense, menos la constante sobre la función al cuadrado por la derivada de la función. Nuevamente, constante sobre función. ¿Cómo van a derivar directamente? Menos la constante sobre la función al cuadrado por la derivada de la función, no la base, función u. Ahí está la regla. ¿Listo? Entonces, cuando se trate ahora de derivar, donde el numerador sea una función y el denominador sea una constante y el denominador sea una función.
Por ejemplo, ¿qué tal si es secante de x más x al cubo? ¿Qué tal? Y ese es el ejemplo que estaría mostrando acá. Derivar. Derivar. Constante sobre función. Aplico la regla. Apliquen la regla de la derivación. ¿Estamos de acuerdo? Apliquen la regla de la derivación de una constante sobre función. ¿Qué dice? Menos, ahí está, estoy aplicando, 2 sobre la secante de x más x al cubo, todo al cuadrado, por, ahora sí corchetes, por la derivada de la función. La derivada de la secante de x es secante por tangente de x. ¿Sí? La derivada de x cubo, potencia, más 3 por x al cuadrado. ¿Qué tal? Aplican la regla. ¿De acuerdo? Apliquen la regla número 3 directamente. ¿Comprendido? A ver, un ejemplo más. ¿Qué tal si es 3 entre logaritmo de x? Aplicaremos la regla. ¿Qué dice la regla cuando hay constante sobre función? Menos la constante sobre la función al cuadrado por la derivada de la función. La derivada del logaritmo de x, 1 sobre x. ¿Qué tal? Aplicamos directamente la regla. No necesitamos de escribirla. ¿Estamos de acuerdo? Regla número, más bien, tabla de la tabla número 2, la 3, constante sobre función.